Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo, el mundo. Por el campo Arañuelo, el Tajo, meandro a meandro, va abriéndose camino entre pizarras y peñascos. Las encinas bajan a beber al río, mientras el paisaje de la dehesa sigue siendo silencioso y como discreto. Por aquí el agua sigue ofreciendo algunos de los paisajes fluviales más bellos de Extremadura. Dos ríos con prosapia, el citado Tajo y su afluente el Tietar, marcan las barreras geográficas naturales de estas tierras. Los chopos y los alisos flanquean el curso del Tietar, tierras onduladas, de pastizales que conservan el encanto de lo rural y muestran generosas la grandiosidad de un paisaje casi virginal. Tal vez no haya un lugar en Extremadura que se haya saturado tanto de opiniones reales y ficticias, de narraciones reales y ficticias, de subterfugios, de verdades y simulacros políticos. El campo Arañuelo es un rincón donde habitan los mitos de este cambio de siglo y también las polémicas. Para unos, un infierno tecnológico, para otros, un simple lugar de riqueza y de trabajo. La central nuclear de Almaraz no solo es el emblema que marca al pueblo, sino a toda la comarca. La presencia mediática de la central es tan poderosa que apenas son conocidos otros rostros de Almaraz. Así, en el olvido, parece quedar esa historia que cuenta cómo aquí se produjo una reunión entre los caudillos árabes Tarik y Muza para planificar la conquista del resto de España. Aunque cierto es que la historia de Almaraz está hoy supeditada a esta enorme mole donde se utiliza la energía liberada en los procesos de fisión nuclear para producir energía eléctrica. Y hay toda una literatura que puede nacer de aquí, de este embalse de Arrocampo. Es la literatura del terror tecnológico. A veces, sobre todo en invierno, de estas aguas se levanta una neblina que sugiere a los más asustadizos una pesadilla tecnológica. El embalse de Arrocampo sirve de refrigeración de los reactores de la central nuclear, una refrigeración al aire libre. Por eso, en algunas noches, el vapor se alza del agua y se suspende a unos metros de altura. El aire no lo mueve y la imaginación se llena de fantasmas. Aunque desde algunos puntos de Belvís de Monroy se vea la central, y aunque el significado de Belvís, bella vista, haya transmutado su carácter idílico por otro que tiene reminiscencias de salteadores de caminos, no deja de resultar posmoderna la combinación de la alta tecnología energética con las dehesas graves, solemnes, que se extienden con gredos al alcance de la vista. Sobre todo si es una visión realizada desde el castillo, con las hermosas ruinas de su cerca de piedra, la imponente torre del homenaje y los restos de las arquerías del patio interior que todavía hablan de quienes vivían aquí.
En Belvís se combinan el pasado agreste y fronterizo de un territorio repoblado, el señorío posterior de sus iglesias y casas solariegas, y el dar vía a los aires de la nueva espiritualidad de los descalzos. Y es cierto que en esa historia de la espiritualidad más heterodoxa de los descalzos extremeños, Belvís escribió una página llena de belleza. La historia es que Juan de Guadalupe y Pedro de Melgar, expulsados de Trujillo, acusados de iluminados, fundaron aquí un monasterio para acoger a los descalzos que erraban por Castilla y Extremadura, el de San Francisco, donde se proclamaba una religión interior, de pobreza extrema y rectitud moral. Lo que se logró fue un grupo de hombres verdaderamente notables, que tuvieron mucha importancia en la evangelización del Nuevo Mundo, pues de aquí partieron los primeros franciscanos europeos, conocidos como los 12 de Belvís, cuya cabeza visible fue Fray Martín de Valencia. Este embalse de Valdecañas, refugio de aves acuáticas y migratorias, es la puerta de entrada a Extremadura para miles de ellas, cuya diversidad es uno de sus tesoros. Casas de Belvís es hoy una pedanía de Belvís de Monroy, del que le separa o al que se une por el Paseo de la Salud. Tiene su historia particular desde principios del siglo XV, cuando fue fundado por 13 vecinos de Belvís de Monroy. Fue municipio independiente entre los años 1932 y 1937, con el nombre de Las Casas de San Bernardo. Millanes, limítrofe con la autovía, posee un caserío de construcciones típicas a base de piedras y mampostería. Se asienta en un singular paraje mediterráneo donde predominan encinas y retamas, entre tremendos canchales graníticos que aportan una extraordinaria belleza al entorno, quebrado por arroyos y riachuelos que se encajan en el sustrato pizarroso. Valdeúncar, en la orilla del embalse, en una zona de gran riqueza en pastos, grandes vegas de regadío y una magnífica dehesa, es un antiguo cruce de las calzadas romanas. En su entorno se encuentra, sumergida bajo las aguas del embalse, la antigua Talavera la Vieja,
que algunos identifican con la ciudad romana de Augustóbriga. Los habitantes de Talavera la Vieja fueron realojados en diversos pueblos que creó el Instituto de la Vivienda, aunque muchos también emigraron forzosamente a otras provincias, Barcelona y Madrid sobre todo, a barrios y municipios como Villaverde o Leganés. A un paso de Toledo está Peraleda de la Mata. Su historia no ha sido fácil. Lugar de frontera, sometida a saqueos y bandidaje, y en medio de una zona donde el paludismo era endémico, solo la Cañada Real leonesa le posibilitó la repoblación con gente de Salamanca y Ávila. En su moderna historia, las prosperidades económicas no le afectaron positivamente. El embalse de Valdecañas se llevó por delante sus mejores tierras de cultivo, lo que disparó la emigración. Luego, cuando llegó el regadío, llegaron los gravámenes. Y sin embargo nadie puede quedar ajeno a los atractivos de este pueblo, tan interesante en su humildad y sencillez. Los orígenes de El Gordo, pueblo de cigüeñas, se remontan al siglo XVI. El pueblo, en la linde con Castilla-La Mancha, acoge una población de cigüeña blanca que, cuanto menos, es igual de numerosa que los seres humanos que habitan bajo ellas, en las casas sobre cuya techumbre han construido sus nidos. Navalmoral de la Mata es una de las ciudades extremeñas más importantes y la más destacada del campo arañuelo. Es el pórtico de Extremadura cuando se viene desde Madrid. Su núcleo original puede localizarse en una pequeña elevación conocida como el Cerro. Parece que la población surge en los inicios del siglo XV, en torno a la popular Plaza Vieja, como lugar de paso de la Cañada Real y el Camino Real de Extremadura. Tiempos de la legendaria Venta del Moral, que, dicen, acogía a los que por aquí transitaban. En 1633, Navalmoral obtiene el título de villa y se independiza de Plasencia. Embalses y dehesas se apropian de sus espacios. Su crecimiento ha sido notable en los últimos años, incrementándose industrial y demográficamente al convertirse en regadío las vegas del Tajo y del Tietar. Su patrimonio histórico-artístico no fue nunca abundante, tal vez debido a la pertenencia de esta ciudad a la Campana de la Mata, institución de origen medieval que se caracterizaba por el igualitarismo social, que logró que desapareciera cualquier tipo de dominio señorial. Así y todo, destaca la iglesia parroquial de San Andrés, erigida por el obispo Vargas y Carvajal. Navalmoral es una ciudad moderna que mira al futuro desde una prosperidad que gana día a día. Casatejada, Toril y Majadas están en la vega del Tietar, gredos arriba, en un llano que se extiende hasta el horizonte.
Se asienta Talayuela en el valle del Tietar, al pie de la comarca de la Vera. Posee Talayuela un gran y fértil pinar y numerosos encinares convertidos en dehesas de aprovechamiento por el hombre. Y numerosas charcas de importancia, que son refugio y avituallamiento elemental para numerosas especies de la zona y para las aves migratorias, que encuentran en sus tierras un refugio ideal, bien provisto de alimentos. La arquitectura de regadío ha desarrollado en Talayuela una importante industria agraria basada en la producción tabaquera y frutícola, lo que ha significado que sea un pueblo de amplias perspectivas económicas. Una economía, sin embargo, que ha hecho sustituir las antiguas casas por otras de nueva construcción y que ha determinado que venga a trabajar aquí una gran población inmigrante que ha cambiado la fisonomía social del pueblo. Es la prueba de la Extremadura del futuro, que, como ocurre en las sociedades occidentales, será mestiza, multicultural y multiétnica. Santa María de las Lomas, pedanía de Talayuela, es de fundación reciente, resultado de las operaciones de concentración parcelaria realizadas durante la segunda mitad del pasado siglo. La orografía más escarpada del Campo Arañuelo comprende la parte sur del Parque Nacional de Monfragüe, y en las amplias tierras de regadío se cultivaba tabaco y hortalizas. La producción de tabaco ha sido una de las claves del sostenimiento de estas tierras, ya que el 48% de lo que se producía en España provenía de aquí. Pero, desgraciadamente, el cultivo del tabaco tiene sus días contados. La importancia de Extremadura en la producción tabaquera no es reciente, sino que se remonta a principios del siglo XVI, cuando Francisco Hernández de Toledo y otros conquistadores introdujeron el tabaco en España, y desde Extremadura se extendió hacia Francia, Inglaterra y el resto de Europa. Las otrora prósperas tierras tabaqueras van sucumbiendo poco a poco al abandono del cultivo impuesto desde la Unión Europea. Y a grandes males, buenos remedios. Hoy, ahora, se apuesta por el turismo de calidad en un entorno sostenible y con una gran proyección de futuro en cuestiones de sostenibilidad ambiental, económica y social. Rosalejo es un pueblo de colonización. Sus vecinos proceden en su mayoría de aquel pueblo fantasma, cubierto por las aguas del pantano de Valdecañas, llamado Talavera la Vieja. Como Pueblo Nuevo de Miramontes, también de colonización que poco a poco va perdiendo aquella entidad. Ubicado al pie de Gredos, en la encrucijada de Cáceres, Ávila y Toledo, lo suyo es ser testigo de un paisaje realmente singular, extraordinariamente atractivo. Hoy, el Campo Arañuelo está considerado la puerta nordeste de Extremadura, teniendo un importante papel como distribuidor de viajeros hacia el resto de la comunidad y aglutinador de los extremeños en su discurrir hacia Madrid y Europa. Una vocación que no es nueva, sino que se desarrolla a lo largo de la historia como lugar de paso para los pobladores de la península ibérica. En la época romana era sitio de paso entre Toletum y Emérita Augusta, teniendo como hito la desaparecida Augustóbriga.
Siglos después, los pastores castellanos y leoneses pasearon sus ganados por estas cañadas, coladas y veredas, bajo la protección del honrado concejo de la Mesta, que dio origen a muchas de las poblaciones de la zona. Y el Camino Real sirvió después como base para las carreteras rodadas, convertidas con el paso de los tiempos en ejes fundamentales de comunicación. El Tajo y el Tietar marcan con sus aguas, ora corrientes, ora remansadas, el ritmo de estas tierras, que acogieron un día, a lo que parece, la ciudad de Augustóbriga, una de las importantes de la Lusitania romana. Ya antes los vetones habían llamado Évora a esta urbe que las gentes de la Edad Media conocieron como Talavera la Vieja. Évora, Augustóbriga o Talavera la Vieja descansa ahora bajo las aguas del pantano de Valdecañas, que se han tragado para siempre muchas reliquias de innegable valor histórico. Los restos de muralla romana, gran cantidad de lápidas con inscripciones latinas y otras de entrañable valor sentimental. Una de las cosas que más dolió perder a la gente fue el cementerio en el que reposaban los restos de sus familiares. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes, y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña: la belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos, la trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.